Padre del cielo, te agradecemos en esta mañana maravillosa en la que podemos estar ante tu presencia. Espíritu Santo del Trino Dios, en esta mañana te pido glorifiques a Cristo a través de esta palabra, su sacrificio, Señor. Muchas gracias te doy, porque sé, Señor eterno, que tu palabra nunca volverá vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 7. Diga conmigo redención y reconciliación. ¿Lo encontró? Amén. Vamos a tomar este pequeño versículo de la palabra de Dios. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. El versículo 9 todo junto. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo presentará en expiación. Tome su asiento. Usted va a preguntar qué es esta palabra. Y yo quiero decirle o recordarle algo que ya sabemos, porque siempre en esta casa el Señor ha traído palabras. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Desde el principio nosotros no debemos de desconocer que nuestro Padre, Jehová Dios de los ejércitos, Él ha traído un plan profético de salvación sobre la humanidad. Aún desde el mismo momento que Él creó al hombre y a la mujer, desde el mismo momento que Adán y Eva cayeron, Él fue el primero que tuvo que sacrificar para poder cubrir la desnudez. Diga conmigo, cubrir la desnudez de la humanidad que se había perdido. Esa creación maravillosa que se había perdido por el pecado. Y dice la palabra de Dios que Él fue el primero que tuvo que sacrificar algo vivo para cubrir la desnudez. Desde ese comienzo, desde ese principio, Él comienza a trazar un camino profético de salvación y de redención. Aunque en el momento ellos no lo podían entender, luego después lo iban a entender. Por eso esta palabra del libro de Levítico, capítulo 16, versículo 7, habla acerca de episodios que luego, después que aquella primera vez Jehová Dios tuvo que sacrificar para poder cubrir desnudez, tuvo que tratar con Moisés para decirle: levanta a Aarón como sumo sacerdote y él tendrá que traer expiación. Pero no era una expiación solo por él o solo por su familia, era una expiación sobre él, sobre su familia y sobre toda la congregación de Israel. Esta iba a ser de pronto una modalidad que debía tomar el pueblo de Israel para poder lavar los pecados de todos. Digan conmigo, de todos. Esto fue solamente la segunda etapa. La primera, recuerde que fue él quien sacrificó, el mismo Creador. La segunda lo mandó a Moisés a tener que levantar un sumo sacerdote para que hiciera este trabajo. Y este trabajo consistía en traer dos machos cabríos. Mire todo lo que tuvo que hacer, todo aquello que tuvo que elaborar para que pudiéramos entender. Dos machos cabríos. Dice que lo ponían uno a la derecha y uno a la izquierda. Y cuenta también que a la historia y a la palabra, cuenta también que el sacerdote debía traer dos planchas. Más o menos, no sería más grande que esto. Y tenía que ponerlo sobre el animal, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y tenía que, una de las planchas, las dos eran de cobre, pero una decía para Jehová y otra decía para Azazel. ¿Quién era Azazel? El enemigo de nuestras vidas. ¿Quién trae el pecado sobre la humanidad? ¿Quién es Jehová? Aquel que creó
desde el principio una modalidad de redención para que usted y yo pudiéramos hoy estar aquí. Pero esto fue en el Antiguo Testamento y el sacerdote con la plancha hacia abajo, con los nombres hacia abajo, una a la derecha y una a la izquierda, tenía que poner sobre el macho cabrío. Y dice su palabra ahí donde leyeron que tenía que traer suerte sobre él, o una especie de suerte. Léanlo en el versículo 7. Así que el sacerdote tenía que hacer esto. Esto tenía que hacer el sacerdote. Y llegado un momento, tenía que voltear el de la derecha. ¿Y sabe qué sucedía cuando volteaba? La plancha de bronce del animal, del macho cabrío de la derecha, que iba a ser traído y que había sido traído para Jehová, lo daba vuelta. ¿Y sabe qué decía? Usted tiene curiosidad de saber qué decía. Para Jehová. Ese macho cabrío debía ser traído delante del sacerdote, o sea, el sacerdote ya lo tenía ahí, tenía que ser expiado, tenía que por su sangre pagar el pecado de sí mismo, del sacerdote primeramente, de su familia, diga conmigo, de mi familia, y de toda la congregación de Israel. Esto debía ser para expiación. Esto debía ser, para redención. Había que redimir al pecado del pueblo. Y en el versículo 9 dice que cuando daba vuelta el sumo sacerdote la plancha sobre el animal, que caía siempre, oh casualidad, sobre la izquierda, ¿sabe qué decía? Para Azazel. ¿Sabe que para qué era esto? Para reconciliación. Ya que el enemigo había traído pecado sobre el pueblo, había que enviar ese animal. Mire todo el trabajo del sacerdote. Ya había sido expiado el pecado a través del macho cabrío de la derecha, que era para Jehová. Ahora tenía que ser expiado el pecado sobre toda la congregación de Israel, sobre el macho cabrío de la izquierda, que decía para Azazel. ¿Sabe qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Voy a hacer una pequeña introducción nada más. Dice que ataba a la historia judía, dice que ataban al sacerdotal, ataban en los cuernos del animal vivo, porque tenía que estar vivo. Un manto rojo sobre los cuernos del animal. Lo que sobraba de ese manto rojo lo colocaban en la puerta del templo, al manto rojo. Luego que hacían todo este trabajo, había un solo encargado, no había dos o tres, uno solo, especializado en esto. Debía llevarlo al desierto. Y llevarlo al desierto en un lugar específico, lo soltaba. Ahora imagínense, ¿sabe qué me hizo recordar esto? Cuando lo leía me trajo al pasaje de la Escritura cuando el endemoniado del Gadareno, aquellos demonios cayeron sobre los hatos de cerdo y salieron corriendo y se despeñaron. ¿Sabe qué llevaba ese macho cabrío de la izquierda? Llevaba todo el pecado, todas las malas acciones, toda la depravación del pueblo de Israel. Por lo tanto, lo llevaban al desierto, lo soltaban en el desierto y el animal corría. Cuando el animal se despeñaba y el animal se moría, a la historia sacerdotal hebrea dice que el manto que se colgaba en la puerta del templo de Israel, de Jerusalén, se transformaba blanco. Y la palabra me dice, Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y pasamos desde ese episodio del sumo sacerdote trayendo expiación para que el pueblo esté acepto delante de Dios. Y seguimos caminando hasta otro punto específico de la Escritura. Y es allí en el libro de Mateo 27:45. ¿Lo encontró? Quiero que alguien me lo lea. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo:
diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerda que al principio le decía que el primero que sacrificó fue el Padre. Luego envió a sacrificar a Moisés a través de Aarón. Ahora Dios mismo, a través de la personalidad de Cristo, iba a ser sacrificado. Pero ocurrieron esto, nosotros siempre lo escuchamos, siempre lo leemos, siempre lo predicamos, y pareciera que no pasara nada. Porque hay cosas que no se están hablando desde nuestros púlpitos, y es de la eficacia de la sangre de Jesucristo. Ya no es más el macho cabrío, ya no es más ese animal que salía hacia la izquierda, que iba a ser llevado al desierto para Azazel. ¿Por qué? Porque Azazel es Satanás, el diablo, que él envía. ¿Quién nos trae la tentación? ¿Qué trajo la tentación a la primera pareja de hombre y mujer? El enemigo. Porque desde el principio quiso separar la unidad que había entre Dios y los hombres. Una unidad que luego Dios quiso volver a reconciliar a través del trabajo sacerdotal. Pero ahora venía un sumo sacerdote. Diga conmigo, un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote. Que hará las cosas con una excelencia. No es que va a borrar aquello que hizo, sino que va a cumplir. Porque en él se cumplió toda la palabra. Amén. Él no tuvo pecado ninguno. Él vivió en la ley, en tiempos de la ley, y sin embargo, él las cumplió a todas. En una oportunidad el pastor predicó de esto también aquí. Y cuando miraba este sacrificio, cuando podía ver que este sacrificio se cumplió, dice la Escritura, usted lo lee después más abajo, dice que hubo gran tiniebla en la tierra. Desde la sexta hasta la novena hora, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, 3 horas de tiniebla, oscuridad total. Y créanme que no fue un eclipse de luna. Vio que hay un pasaje que dijo que Dios escondió su rostro porque no quiso ver tamaño peso de pecado sobre su Hijo, que siendo justo, siendo sacerdote, sin tener pecado, se lo tuvo que llevar a cuesta. Hubo tinieblas, 3 horas de tiniebla, 3 horas de densa oscuridad. Me hizo recordar a cuando en Egipto hubieron tinieblas, una de las plagas que llamó tanto la atención a Faraón y a todos los que estaban alrededor. Hubo tinieblas. ¿Antes de qué? Antes de la muerte de los primogénitos. En esta ocasión hubo tinieblas antes de la muerte del primogénito Hijo de Dios. Aleluya. Hubo tinieblas. Tinieblas que no podíamos ver, no se podía ver ni tu mano. Tinieblas. La misma tiniebla con la cual nosotros llegamos y que Él nos recibe y que Él le trae luz. Dice que hubo algo más. Usted lo lea ahí todo el libro de Mateo capítulo 27, 28. Dice que hubo un episodio más tremendo y milagroso que sucedió en aquella hora tremenda en la que el Hijo de Dios fue crucificado. Dice también que después hubo tiniebla y él dijo, Elí, lama sabactani, que algunos decían, está proclamando a Elías, porque no entendía lo que él estaba diciendo. Dice también que cuando dijo consumado es, hubo un gran terremoto. Y dice que los muertos que murieron fueron resucitados. ¿Sabe que estamos próximos a suceder en este tiempo, en esta hora final? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Este tiempo de hora final que está por comenzar porque hay una densa tiniebla. Recién decía el pastor y comentaba de algo que él había escuchado acerca de un predicador famosísimo. Disculpe, de un predicador famosísimo. Dice que está todo tan mezclado, está todo tan patas para arriba, que yo me imagino que esas son las tinieblas que hoy están cubriendo
toda la tierra. A lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. Aún dentro de las congregaciones, recién lo decía el pastor, da lo mismo. Y todo lo que usted ya sabe, porque por ahí ni sirve volverlo a ejemplificar. De las iglesias que deben ser columna y baluarte de la verdad se han convertido en discoteca de luces. Y algo que el Señor ponía en mi corazón, y lo comentábamos, y lo compartía el pastor con ustedes recién. Le decía, ¿sabes qué? Estamos como en aquel tiempo cuando Samuel le dice al Señor, Señor, tu pueblo quiere un rey. Y Samuel estaba enojado. Tu pueblo ya quiere un monarca, no quieren oír más la voz del profeta, quieren oír la voz del monarca. Y el Señor le dijo, tranquilo Samuel, porque no es contigo la cosa. No quieren oír al profeta, no es eso, no me quieren oír a mí. Quieren a otro, quieren algo visible, ya no les basta ni les alcanza con lo que yo les doy, quieren algo visible, igual que ahora. Para recuperar algo de fe, hacemos y juntar muchos jóvenes y hacemos a ver qué podemos inventar. Ya no quieren oír la voz de la profeta por excelencia, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Quieren oír la voz del monarca, la voz del Dios de este siglo. ¿Qué le dice? ¿Qué le trae? ¡Qué iluminado! Ahora voy a hacer esto. Y hace como 4 años atrás, o 3 más o menos, comenzaron a ver las luces de colores y tantas cosas en las congregaciones. Eso sin explicar el resto. Pecá, pero cuídate. No hablemos de la sangre de Cristo, porque la gente vio, estamos en otra era. No hable de santidad. Ayer hablaba el pastor de santidad. No hable de santidad. Un día un pastor nos comentaba que lo invitaron a predicar a una iglesia acá en Neuquén y le dijeron, mire pastor, usted va a predicar esta noche aquí, pero le pido una sola cosa, usted no hable de santidad. Y esto no fue este año, fue hace como 3 o 4 años atrás. O sea que esto ya viene pasando, hubo densa oscuridad. Y dice que luego que él expiró, algo sucedió en el templo. ¿Sabe qué sucedió? Todos lo conocen. El velo del templo se rasgó. Y escudriñando la escritura y mirando las historias, ¿sabe qué sucedía? Que el velo del templo tenía, del segundo templo, el tercer templo tenía 30 codos, el segundo era un poquito más suntuoso, tenía 40 codos, o sea, aproximadamente 18 metros de largo, un cortinón inmenso. ¿Y sabe cuánto tenía de ancho esas cortinas? 10 centímetros de ancho, de espesor. ¿Y sabe qué sucedió? Que de repente, si yo ato un caballo a una punta y a otra, para poderla romper, difícilmente la rompía. Para mover ese semejante telón o esa semejante cortina, tenía que tener más o menos más de 100 personas movilizando solamente ese cortinado. Pero la Escritura milagrosamente dice que el velo no se rasga de abajo hacia arriba, se rasga de arriba hacia abajo. Amén. ¿Y sabe qué me recordó esto? Y aún ahora, hoy, en tiempo, en Israel, los judíos ortodoxos, ellos ante una muerte de un ser amado, ¿saben lo que hacen? Se rasgan las vestiduras y se echan silicio y lloran el dolor de la muerte de su ser amado. ¿Sabe lo que pasó al rasgarse esa cortina tan inmensa? El dolor del Dios eterno, del creador del universo, porque no quiso ver lo que estaban haciendo con su hijo, pero era necesario. Rasgó las vestiduras, rasgó esa cortina que cubría el templo, de arriba hacia abajo. Eso fue un milagro sobrenatural. Y
Y también la historia cuenta que una vez que aquello sucedió, los sacerdotes de aquella época de Cristo, del año 30, dice que siempre colocaban candados, colocaban seguros a las puertas. Pero cuando venían, las puertas estaban abiertas. Le colocaban candados, le colocaban seguros, cuando volvían, las puertas estaban abiertas. Diciéndole Dios a la humanidad: nunca más, nunca más estarán las puertas cerradas. ¿Y sabe qué sucedió desde aquella hora? Nunca más a la historia judía, sacerdotal, nunca más este paño que colgaba de la puerta se tornó blanco, quedó rojo, como diciendo: mi sangre aún por los siglos seguirá fresca para todo aquel que lo quiera tomar. Amén. ¿Y sabe una cosa? Hoy nosotros disfrutamos a esto, porque yo disfrutaba recién cuando cantaba este coro que pareciera tan: somos libres, somos libres. Y lo cantamos con gozo. Yo lo canto con gozo, porque yo estaba atada en delitos y pecados, de lo que traía de mis padres y los míos, de lo que traía de mis abuelos y de los míos y los de mis padres, atada completamente. Seguramente que mi abuela fue una mujer dada a la hechicería, aunque ella venía escapada de Israel, pero siempre me preguntaba por qué ella entregó a su hijo para hacer un ritual de machis. Todo eso pesaba sobre mi vida. Cuando dice este coro, somos libres, lo canto con alegría porque somos libres. Pude entender esa palabra. ¿Cómo pudo entender Lautaro esa palabra y hoy lo está viviendo? Es libre. Es libre porque estuvo a punto de quitarse la vida, de donde ahí ya no se vuelve más y te perdés para siempre. Él se dio cuenta cuánto el Padre lo amaba. Y no estoy hablando del Padre Carlito Ramírez, estoy hablando del Padre eterno. Porque le dio una oportunidad. Lo lavó con su sangre. Lo expió con su sangre. Por eso le decía que desde el principio hasta hoy, desde el principio hasta Cristo, Dios, el Padre, trazó una historia, trazó un camino profético de redención, de salvación y de reconciliación. Amén. Para que usted hoy pueda estar aquí. Entonces no se quede con eso usted solamente. Contagie a otros. Así como en el tiempo de la pandemia teníamos que andar con barbijos para no contagiarnos, pareciera que hoy tenemos un COVID espiritual y andamos con barbijos y no contagiamos a nadie. Quítate ese barbijo espiritual y contagia a todos los que más puedas. Como decía el pastor la vez pasada, somos pocos, pero ¿cómo que decía? Somos pocos, pero somos buenos. Somos pocos, pero somos buenos. Pero no. Sí, si éramos pocos y si somos buenos, tenemos que quitarnos el barbijo y contarle a todo el mundo. Hoy nos vamos a sentar a la mesa a recordar algo que Él hizo hace mucho tiempo atrás. A recordar, y todavía hay algo por cumplirse en este trabajo profético que Dios trazó hacia la humanidad. Él sacrificó, hizo que levantaran un sumo sacerdote para sacrificar. Luego Él envió un sumo sacerdote, a Cristo Jesús, para sacrificarse por nosotros. Pero ahora queda una sola cosa más por cumplirse. Dijo: cuando hagáis esto, estaremos declarando que un día Él volverá a buscar a su iglesia. Gloria a Dios. Y la confianza es que un día le veremos cara a cara. Nos sentaremos a la mesa con Él y Él nos va a servir. ¿Usted se imagina
La mirada de Cristo cuando de repente venga a tu lugar donde vos estás, porque sos parte de la iglesia y van a ser arrebatados. Y Él personalmente te diga, este fue mi cuerpo, esta fue mi casa. No importa lo que pasaste, siempre, pero siempre, tu corazón estuvo el temor y el amor por mí, porque yo te conozco, yo te engendré y te hice. Por eso estás aquí y por eso Él te va a mirar a los ojos y te va a decir, toma, ahora yo te sirvo, bébelo. Y como dije los otros días, no lo va a decir como dice el mundo, salud, va a decir consumado es. Va a decir consumado es. Y este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto para los siervos. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. En breve nos sentaremos a la mesa. En breve degustaremos de este plan de salvación. Y un día tomamos a decirle, Señor, quiero ser tu hija. Anota mi nombre en el libro de la vida. Pero no bastó solamente con eso. Ahora ya estoy anotada en el libro de la vida. Ahora yo soy hija de Dios, pertenece de Dios. ¿Qué falta? Que yo camine en pos de Dios. Porque Él lo hizo para que usted no tenga que hacerlo de tanto en tanto en expiación. Él cumplió toda la ley. Fue perfecto. Diga conmigo, Él es perfecto. No hay otro como Él. Por eso hoy vamos a tener esa tremenda oportunidad de sentarnos a la mesa con el Padre. Yo que les contaba que después de la muerte de Jesús hubieron resurrecciones. Aquí están los que resucitaron, porque estaban muertos. ¿Cuántos estaban vivos en el mundo? En el mundo alguno estaba vivo. Dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero hemos resucitado. En aquella oportunidad dice que las tumbas se abrieron. Dice que los hombres piadosos, los hombres de Cristo, los hombres de Dios, se levantaron de las tumbas y comenzaron a andar y fueron a sus lugares, seguramente, me imagino. Imagínese usted qué tremenda expectación. ¿Qué pasó si Él murió hace 10 años y está aquí sentado a la mesa conmigo hablando? ¿Qué cree usted que va a suceder cuando venga a buscar a la iglesia? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínense, ¿cuántos tienen muertos en Cristo? Yo tengo a mi madre, a mi pastor, a muchos hermanos que hoy ya no están aquí, la mamina. ¿Cuántos se acuerdan de la mamina? Nuestra mamina la volveremos a ver. Amén. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos marcará que se está ahí, en un abrir y cerrar de ojos. Ese abrir y cerrar de ojos de Dios no es el abrir y cerrar de ojos nuestro. Puede ser un día, puede ser 48 horas, puede ser una semana o simplemente literal un abrir y cerrar de ojos. Nadie lo sabe, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, levanta tu mano derecha, amén, seremos arrebatados juntamente con Él. Gloria a Dios. Esa es la esperanza gloriosa de la iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí? Amén. Esa es la esperanza. Por eso que el Señor nos viene hablando, después de que comenzamos este 2024, nos viene hablando como nos habla. A través del pastor, a través del pastor Néstor, que allá nos hablaba de la santidad. Qué importante es poder entender esto. Así que los dejo con esta reflexión. Mateo 28. Mire lo que dice. Y hubo un gran terremoto,
porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y usted me va a preguntar qué tiene esto que ver con aquello. Porque él ya no estaba allí en el sepulcro. Él ha resucitado. No tengamos a Dios como alguien que fue crucificado y ahí se quedó. Él ha resucitado. Pero el ángel hizo una acción. Descendió. ¿De dónde? Del cielo. Del cielo viene tu socorro. ¿Y qué más hizo? Dice que removió la piedra. ¿Cuál es la piedra que te impide que creas que Él lo hizo y lo volverá a hacer? ¿Cuál es la piedra? Incredulidad, religiosidad, imposibilidad. Póngale el nombre que usted quiera, algún tipo de vicio. Póngale el nombre que usted quiera. Pero el ángel de Jehová removió la piedra para que vos estés aquí. A las mujeres le dijo, vengan y vean. Él no está aquí, Él no está. Está sentado a la diestra del Padre, pero cuando tú le aceptaste, hizo de ti una morada. Por lo tanto, no dejes que ninguna piedra obstruya la morada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie.